Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, vamos a dar lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Sagrada Escritura: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu hato y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas, tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos y se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en frutos de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Hasta aquí vamos a compartir la lectura de la palabra. Padre, queremos agradecerte en esta mañana
el que nos das, Señor, tener oídos para oír, habiéndolos abiertos por medio de la fe, porque cuando, Señor, venimos delante de tu presencia, no venimos a oír la exposición de un hombre, sino venimos a oír la palabra revelada por medio del Espíritu Santo a través de los hombres. Por lo cual te pedimos, Señor, de la gracia, de la sabiduría, de la revelación, para que el mensaje que va a ser compartido sea dado con denuedo, sin miramientos, en el poder del Espíritu Santo, y cumpla el propósito del cual tú envíes tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuántas promesas gloriosas, ¿no? La entrada, la salida, muy bendecida. Bendecida la mesa, la artesa de amasar, bendecida la alacena, bendecido el fruto de la tierra, el fruto de la vaca, el fruto del rebaño, bendecido todo, ¿no? Cuánta bendición. Nosotros cuando miramos esta palabra decimos, cuánta bendición que hay aquí. Pero en realidad, así como estaba esta bendición, también había una condición. ¿Cuál era la condición? Debían cumplir y obedecer la palabra de Dios en todo. Entonces, ¿esto sería para esa nación una bendición o sería una desgracia? ¿Por qué? Porque Dios le daba la bendición y nosotros todos queremos cuando miramos, que me vaya bien, que prospere, que pueda salir adelante en los negocios, que pueda tener paz en mi entrar, paz en mi salir. Todo eso lo queremos, ¿no es cierto? Y lo anhelamos. Pero después cuando miramos, la condición es que debemos oír atentamente la voz de Dios, debemos obedecer atentamente la voz de Dios, no debemos apartarnos a diestra ni a siniestra. Entonces, ¿sigue siendo una bendición o es una maldición? Una bendición. Una bendición. Sí, si cumpliere. Pero hay quien cumple. Hay quien nunca se aparta de la ley de Dios. Hay quien oye atentamente la voz de Dios. Retornemos al huerto del Edén. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Cuando Eva se encontraba hablando con la serpiente antigua, la serpiente le dijo, ¿es cierto que Dios ha dicho no comerás de ningún árbol? ¿Qué respondió Eva? No, de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo podemos ni tocar ni comer. ¿Dios había dicho que no podían tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal? No, no había dicho que no podían tocar, había dicho que no podían comer. O sea, si Eva y Adán no hubieran bajado el fruto, que póngale que sea con la representación que fuera, ¿no? Comúnmente lo representan por una manzana, porque la manzana en el árbol creo que es la más tentadora por su color, por su brillo, ¿no? Es de los frutos más tentadores en su árbol y también por eso la representan como una manzana. Pero no dice que era una manzana, ¿eh? El dicho popular dice que era una manzana, pero pongámosle que fuera una manzana, ¿no? Que tiene más o menos el tamaño de una pelota de béisbol o una pelota de tenis. Si ella sacaba la pelota, la manzana, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se ponía a jugar a la pelota con Adán, ¿le hubiera hecho algo eso? No. Si hubieran jugado al tenis con eso, ¿le hubiera hecho algo eso? No. ¿Cuándo le hacía mal? Cuando comía. Porque Dios había dicho que no comiera. Entonces, ¿estaría atenta Eva a la palabra de Dios? No estaba atenta. ¿Por qué no sabemos que no estaba atenta? Porque ella ya puso otro pensamiento. Trajo su propio pensamiento. Trajo su propia idea. Así hay muchas personas que cuando se ponen a pensar juntamente con la palabra de Dios, piensan que pueden
si yo me esfuerzo, si yo hago, si yo me dedico con diligencia, yo voy a poder cumplir con todo lo que Dios dice. Por eso, ¿qué es lo que dijo Israel? Todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Pero no estaban atentos a la palabra de Dios. Porque, ¿qué decía la palabra de Dios? Si no hicieres, si no cumplieres, si no obedecieres, estaba todo lo otro. Y usted mire, capítulo 28 nos habla de las bendiciones. Para las bendiciones hay 14 versículos, pero para la desobediencia ya hay muchos más. ¿Cuántos versículos hay? Del versículo 15 hasta 68. O sea, ¿eran más las bendiciones o las maldiciones? Eran más las maldiciones. Entonces, mostraron que estaban atentos cuando Moisés estaba dando la ley de Dios. No estaban atentos. Cuando uno va a firmar un contrato, ¿está atento? Está atento, ¿no? Porque lee con detalle, se lleva por ahí un profesional para que le explique las palabras más difíciles de ese convenio. Y ellos estaban firmando un contrato con Dios. ¿Estaban atentos? No estaban atentos. ¿Por qué? Porque si estuvieran atentos a la palabra de Dios en ese momento, tenían que haber dicho, hey, son más las maldiciones que las bendiciones. Mucho más el perjuicio. Y si se hubieran conocido a sí mismos, cosa que no se conocían, si hubieran conocido a sí mismos, hubieran dicho, jamás nosotros podemos cumplir, no nos des esto, no queremos esta bendición. No, quédate con las bendiciones, Dios. Quédate con la riqueza, quédate con la paz esa de entrar y de salir. No queremos esto. ¿Por qué? Porque las maldiciones son muchas más. Entonces no estaban atentos. Lo que la gente cree que es bendición, en realidad no es bendición. Es maldición. ¿Tener cáncer es una maldición? Sí, ¿no? Es una enfermedad. Muchas personas sufren por eso, familias enteras. Pero cuando una persona que vivió alejada toda su vida de Dios, separada de Dios, y el médico le dice, mire, su probabilidad de vida está entre 1 año, 3 años, si le tratamos con tiempo y se hace todo el tratamiento. Entonces, ¿ese corazón sigue activo o ese corazón es completamente humillado? La fuerza de ese hombre, de esa mujer, ¿sigue hacia arriba o es completamente humillado? Es completamente derribado a tierra. Es completamente humillado, derribado a tierra. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si mi pueblo que oyere su voz y se humillare, yo lo levantaré. Al que se humilla, yo lo levanto. Entonces una persona altiva, una persona soberbia, que tiene su fuerza, que se apoya en su propia fuerza y no se apoya en Dios. Cuando le dicen cáncer, si se vuelve a Dios, ¿el cáncer fue malo o fue bueno? Fue bueno. ¿Por qué? Porque esa persona puede que ni se sane de cáncer, pero si se vuelve a Dios, ¿qué es lo que va a recibir de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para el hombre? La salvación del alma. ¿Qué es lo más importante para el hombre? ¿Los bienes materiales o la salvación del alma? Jesús lo dijo en parábola. Un hombre tenía mucha hacienda y muchos bienes. Y habiendo llenado todos sus depósitos, dijo, ¿qué haré con esto que estoy recibiendo de más? Ya sé, haré más grande depósito. Cuando lo hubo llenado todo, dijo, descansa, alma mía, ahora puedes reposar porque tienes todo lo que anhelaba. Y escuché una voz que le decía, hoy la muerte viene por ti. ¿Para quién será todo esto que preparaste? ¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? Entonces, lo que los hombres llamamos bendición, Dios no lo ve como bendición. ¿La lotería es una bendición o es una maldición?
ganar la lotería, ¿no? Porque hay mucha gente frustrada que juega 5 de oro. Yo no digo que debemos jugar, no estoy diciendo. Pero hay gente, yo conozco gente que por años asiste a la iglesia y sigue jugando el 5 de oro. Y algunos hasta juegan con la mirada de que si gano voy a llevar un buen diezmo a la iglesia. Y a veces ni siquiera dejaron de congregar más, no congregaron más. O a veces ese mismo diezmo termina siendo una desgracia en la iglesia. Yo conozco pastores que recibieron diezmos de apuesta y se le rompió la iglesia, porque había gran parte de la iglesia que estaba en desacuerdo y otra parte no dijo nada, pero ya no tenían el mismo corazón. Entonces ni para la iglesia fue una bendición, y mucho menos para la vida de la persona, porque una es la vida del pobre y otra es la vida del rico, ¿no? El pobre mira, desea y no lo puede obtener, ¿no? Pero el rico, el que tiene mucho dinero, mira, desea y ¿qué hace? Compra, adquiere por dinero, ¿no es cierto? Adquiere por dinero. Entonces es muy diferente la vida del pobre a la vida del rico. Y no solamente en lo que puede acceder, sino también en cómo está su corazón. ¿Sabes que hoy estaba leyendo a la mañana el libro de los Reyes? Y buscando la restauración del reino de Israel, y especialmente de la descendencia de Judá, por donde venía el Mesías, meditando en eso, ¿no? Buscando mirar y aprender por la palabra de Dios, porque por la descendencia de Judá es que vendría el Mesías, ¿no? Por esa descendencia iba. ¿Por qué? Porque a David le había sido prometido que uno de sus descendientes iba a sentarse en su reino para reinar para siempre, cuyo reino no sería tomado por ningún otro reino en la tierra, que representa ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso es que la descendencia de Judá siempre tuvo batalla, siempre tuvo lucha desde el principio. ¿Usted recuerda los primeros descendientes de Judá? ¿Qué pasó? Murieron. Tenía 2 hijos Judá y tomó a una mujer, murió. La tomaron por esposa, murió. El padre dijo, bueno, al hermano, mira, tienes que tomar a la viuda para dar descendencia a tu hermano. Y el hermano no quería darle descendencia, así que volcaba en tierra para no dar descendencia. Dios miró eso y ¿qué hizo? Lo mató. Y entonces Judá, ¿qué dijo? Tengo un hijo menor, pero si se lo entrego también va a morir. Él pensó que la maldición estaba en Tamar, ¿no? Pero no estaba en ella. Era la lucha del diablo, que no quería que viniera el Mesías, porque sabía que iba a venir por esa descendencia. Entonces, ¿qué pasó? No le voy a dar a mi hijo. Miró con ojos naturales, no miró por la promesa, no miró para que viniera el Mesías, no miró por la palabra de Dios. Entonces le negó. Y cuando veía que el muchacho crecía, su nuera, y que no se lo daba por marido, ¿qué dijo? Mi suegro no me lo quiere dar por marido, y yo voy a quedar sin descendencia. Tengo que trabajar por la descendencia, dijo. ¿Y qué hizo? Se sacó sus vestiduras de viuda y se puso vestiduras de prostituta. ¿Es bueno sacarse vestiduras de viuda? No. ¿Cuánto se criticaba? Cuando una persona enviudaba, una mujer enviudaba, tenía que guardar el luto y con una vestidura, ¿no? Aún hoy en día se acostumbra, y en algunas culturas mucho más en aquel tiempo, Se sacó las vestiduras de viuda, que era la honra que ella tenía como mujer, aunque estaba viuda, pero su vestidura era la honra, y se puso vestidura ¿de qué? De prostituta. Se paró en el camino sabiendo que iba a venir su suegro, y él le engañó. La vio su suegro, quien había enviudado, y teniendo deseo de mujer, ¿qué hizo? Se allegó a ella y le dijo, ¿qué te daré?
y le dijo, dame el cordón y dame el báculo, el sello, como muestra de la prenda. Entonces la dejó ir, se fueron, hicieron ese negocio, se llegó a ella, hicieron ese negocio entre ellos dos, y al tiempo su nuera, que tenía nuevamente las ropas de viuda, empezó a crecerle la pancita, y le llegó a los oídos de su suegro. Y ahí se puso el justiciero, dijo, tráigala, sáquenla, deben matarla, deben apedrearla porque se prostituyó. Y la fueron a buscar como delincuente. Y entonces ella dijo, padre, ¿de quién es este sello y de quién es este cordón? Es el padre de la criatura. Cuando la vio Judá, dijo, mi nuera es más honorable que yo. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Pero su nuera, ¿qué trabajó? Por la descendencia, para que viniera Cristo, para que la obra de Cristo se llevara adelante. El diablo siempre trabaja en nosotros por los pensamientos, trabaja por los sentimientos, trabaja para que nosotros nos volvamos atrás. Por eso la Biblia dice, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. ¿Por qué? Porque si retrocediere, no agradará a mi alma, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, siempre que nosotros trabajamos para que sea hecha la obra de Cristo, siempre ahí vamos a hallar gracia de Dios. Entonces, si yo tengo dinero, mi vida es una forma, porque yo ¿qué necesito? Tengo todo. Lo que quiero lo tengo. Tengo dinero, lo que quiero lo tengo. Por eso que la bendición no es tener. La verdadera bendición es la obra de Cristo. La verdadera bendición es la obra de Dios. Y yo miraba, buscando entender lo de la descendencia de Judá, por cómo Dios preservaba, cómo Dios preservó al rey Joaquín, que se lo llevó con 15 años, y leyendo en ese pasaje de la Biblia que habla sobre este hecho, me gustaría que pudiera leer conmigo. Reyes, Segunda de Reyes, ya casi la caída del último reino de Israel, que fue el último reino, el de Judá, el que cayó, ¿no? Saben que el reino se dividió en dos, el reino del norte y del sur, y el último en caer fue el reino del sur, el reino de Judá, que ahí reinaba Joaquín, tenía 15 años. Pero dice el versículo, el capítulo 24 de Segunda de Reyes, versículo 14. Capítulo 24, versículo, vamos a leer desde el verso 11. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes, sus oficiales. Los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos, a todos los herreros. ¿Y qué dice? No quedó nadie. Pero hay una excepción. ¿Quiénes quedaron en la tierra de bendición? Excepto los pobres del pueblo de la tierra. Se llevó a todos, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y ahí puso al tío de Joaquín a reinar. Este reinó 9 años, se envalentonó, empezó nuevamente a florecer el reino y se envalentonó. Dijo, me voy a rebelar contra el rey. Y se rebeló. Y ahí terminaron de destruir toda la ciudad de Judá. Toda la ciudad quedó en ruina. Vamos a leer capítulo 25, verso 8. En el mes quinto,
a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con capitán de la guardia derribó los muros de alrededor de Jerusalén, y a los pueblos que habían quedado en la ciudad, y a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas a los pobres de la tierra dejó el rey Nabuzaradán, el capitán Nabuzaradán, guardia. ¿Para qué? Para que labrasen la viña y la tierra. Cuando estos eran pobres, aunque la ciudad florecía y los feudales, los que tenían tierra, crecían, ellos seguían siendo pobres, ¿no es cierto? Seguían siendo pobres. ¿Por qué? Porque la ciudad seguía floreciendo con algunas dificultades, ya habían sido saqueados, ya se habían ido los llevados los principales, pero comenzó a florecer nuevamente. Pero ellos seguían siendo pobres. Hasta que esa ciudad que nuevamente emergió y se envalentonó, terminó siendo quemada, en ruina total, derribado todo. Pero ¿quiénes no fueron llevados? Los pobres de la tierra. ¿Y los dejaron para qué? Para que labrase la tierra y las viñas. Así que, de ser pobres, en el momento más crítico, en el momento más difícil de esa comunidad, la situación de ellos cambió. Porque antes no tenían nada, pero ahora comenzaban a tener tierras y comenzaban a tener viñas para labrar. La bendición no es los bienes materiales. La bendición es la obra de Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué sucedió? Por la palabra de Dios. Y así se cumplió el cautiverio de 70 años hasta que nuevamente fue restaurada esa ciudad y nuevamente fue restaurada la casa de Dios. Y también cuando fueron restaurados, si usted mira allí en Esdras, que fue el primero en registrar los primeros registros sobre esta restauración, podemos ver el cambio en los que trabajaron. Y cuando leemos en el capítulo 5, ya ahí había comenzado a echarse los cimientos. Ya hasta ese capítulo había comenzado la obra. El júbilo de la gente era una algarabía tremenda, entre los que estaban felices porque se estaba reconstruyendo el templo de Dios, la casa de Dios, y entre aquellos que lloraban recordando lo que era el templo de Dios. Pero no se podía distinguir entre los que lloraban y entre los que estaban gozosos. Y sucedió que la obra fue interrumpida 2 años, hasta que nuevamente se vuelve a reconstruir por decisión de los ancianos, dado que tenían carta del rey Ciro y la orden de reconstruir la casa de Dios. Dicen, continuemos con la obra, vamos a avanzar en la obra. Tuvimos inconvenientes, pero nosotros tenemos la carta y la palabra de Dios. Y dice que ahí comenzaron a trabajar juntos los profetas y los ancianos. Y cuando volvieron a interrogarlo los pueblos aledaños, que no eran los que querían, que estaban gobernados por Babilonia, pero tenían sus propios gobiernos locales, que no querían que se reconstruyera Jerusalén, que no querían que se reconstruyera la casa de Dios, enviaron cartas al rey Artajerjes, que era el rey en ese momento quien gobernaba, que ya era un rey persa, y le dijeron, no te conviene que este pueblo vuelva a reconstruir la ciudad, que vuelva a reconstruir su casa, no te conviene. Cuando nosotros fuimos a preguntar
¿Quiénes eran los que estaban llevando la obra adelante? Dice el capítulo 5 de Esdras, verso 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto, copia de la carta que Tatnal, gobernador de los otros lados del río, y de Setar-Boznal, y sus compañeros y los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: hay al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey Darío que fuimos a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo: así que ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también le preguntamos sus nombres para hacerlos saber y escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo: así nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Un siervo es dueño de algo? Ni de su vida. O sea, un pobre, sabemos lo que es un pobre, ¿no? Una persona con carencias, con necesidades, que no puede proveer para sus necesidades. Pero un siervo, un pobre, todavía tiene la vida en sus manos, y puede clamar por su vida, y todavía la tiene en sus manos. Pero un siervo tiene la vida en sus manos. No, la vida es de su Señor. Entonces, ¿cómo se veían los ancianos? ¿Cómo se veían los principales de Israel? Como siervos, ni sus vidas eran dueños. Entonces, la verdadera bendición no está en lo que poseemos, sino en la obra de Dios. Por eso Jesús, cuando vino a traernos el reino de Dios, ¿qué es lo que primero que dice en su sermón del monte? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Y qué dijo? No los pobres, sino los pobres en espíritu. Por eso yo traía en alusión este suceso que se dio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mostraron? Ellos dijeron: no, pongan nuestros nombres, nosotros encabezamos, queremos que se sepa que estamos reconstruyendo, haciendo una gran obra para Dios. No nos dijeron eso, que nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Entonces dice que Dios estaba, los ojos de Dios estaban con ellos y los hacía prosperar en las labores. ¿Por qué? Porque se pusieron en la condición de siervos, ni dueños de su vida. La verdadera riqueza del cristiano no está en lo que posee, sino en la obra de Dios. Porque hoy uno puede poseer y mañana no tener ni siquiera la vida. Porque cuando le dan un diagnóstico de esa naturaleza que se siente dueño de la vida, ya uno no, ya ni dueño de la vida se siente, ¿no? Entonces, hoy nosotros podemos poseer bienes, salud, el favor de la gente, y mañana cambiar la situación. No tener el favor de la gente, no tener bienes, no tener salud. ¿Cuántas cosas se pueden perder en este mundo? ¿No es cierto? Que las veíamos y las teníamos por seguras. Pero ¿cuál es la verdadera bendición? No lo que poseemos, sino la obra de Dios en nosotros. La verdadera bendición es la obra de Dios. Y uno puede avanzar en la obra, puede prosperar en la obra, pero si es pobre el espíritu, o sea, si se sigue viendo a sí mismo como ni siquiera dueño de su vida, entonces, ¿por qué va a trabajar? ¿Para sí o va a trabajar por la obra de Dios? Trabaja por la obra de Dios. Amén. Entonces, la verdadera bendición no radica en los bienes materiales. Por eso hay gente que confunde
el Evangelio y confunde la obra de Dios. Yo he conocido personas que me han dicho, si Dios no estuviera conmigo, ¿cómo tengo todo esto? ¿Cómo adquirí todo esto? Esa no es la verdadera bendición. La verdadera bendición es la obra de Dios. Es cuando no teniendo nada, no siendo dueño de nada, ni siquiera de uno mismo, la obra de Dios avanza. No lo que podemos mostrar exteriormente, sino lo que se visibiliza de adentro, de la obra de Dios en nuestros corazones. Cuando vivimos por Jesucristo, cuando no traemos nuestro propio pensamiento, cuando no le añadimos nada a la palabra de Dios, sino que conforme Dios dice y por la palabra de Dios, así nosotros vivimos. Amén, hermano. Que podamos mirar la obra de Dios en nuestras vidas, que nos libre de jactancias humanas y que si el Señor permite, hermano, que en este mundo nosotros padezcamos, tengamos situaciones diferentes, no es que dejó Dios de trabajar en nosotros. Cuando Dios permite la humillación de nuestro corazón, cuando Dios permite la adversidad, no es que Dios dejó de trabajar, Dios sigue trabajando. Y como nos ama, sigue trabajando, humillando nuestro corazón, trayéndonos el quebrantamiento en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no seamos soberbios, para que no seamos altivos y para que podamos aferrarnos a Él y vivir por su palabra, dejando que por medio de su palabra Él haga su trabajo a través de nuestras vidas. Entonces, la verdadera bendición es la obra de Dios y que Dios trabaja por nosotros. Aun cuando nuestro corazón está siendo quebrantado, cuando estamos siendo humillados, cuando estamos pasando por adversidad, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios sigue trabajando. Y esa es su obra. ¿Por qué? Porque los bienes no son los bienes materiales lo más importante, sino los bienes espirituales. Y la verdadera bendición es la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual nos fue enviada en esta hora mediante el poder y la potencia de tu Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos entendidos en cuál sea, Señor, tu buena voluntad y, Señor, la verdadera bendición. Que la verdadera bendición no son los bienes materiales, sino la obra de Jesucristo en nosotros, por la cual nosotros vivimos, por la cual nosotros somos, Señor, y por la cual nosotros tenemos acceso delante de tu presencia. Por eso queremos agradecerte que nos hayas llamado de tinieblas a tu luz, Señor, y que mediante la gracia que nos fue dada por Jesucristo, hoy somos participantes de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,